Estamos con Orlando Pérez. Él, por supuesto, en este momento forma parte de la campaña de Luisa González y está con nosotros y vamos a comentar las estrategias y no solamente eso, sino también los objetivos que tiene el correísmo para ganar en segunda vuelta. Orlando, gracias por estar, gracias por esperarnos por el tema de la cadena. Bienvenido a nuestra casa. Qué gusto conversar contigo, Ricardo. Pues sí, un abrazo a la distancia. Habría sido lindo conversar personalmente contigo, pero ya dadas las circunstancias de los tiempos, las No, y te distancias, invitamos, Orlando, te invitamos, pero estabas en Quito. claro, no cuadré bien ese tema, pero bueno, la semana del 22, 21 va a estar por de nuevo por Guayaquil, así que ahí podemos conversar también. Pero de Perfecto, sí. entrada te diría que sí me gusta mucho la idea de conversar esta campaña porque ha entrado en una fase que algunos le llaman como de pasaje, de tránsito hacia algo que Ajá. se está esperando. Y me parece que esto también a veces les descoloca a ciertos analistas, periodistas, consultores porque lastimosamente esta segunda vuelta, en función de lo que ha determinado el Consejo Nacional Electoral, es demasiado larga, es bastante tortuosa, incluso para quienes trabajan en las expectativas en general, es bastante difícil trabajar en estas condiciones porque, digo, lo uno es lo largo. Lo otro es que la gente no precisamente se ocupa todos los días de la campaña, quizás nosotros nos ocupamos, pero la gente está viviendo otras condiciones, hay problemas, hay dificultades, que de eso podemos seguir hablando. Sí. Orlando, algo que te quiero preguntar de entrada. Vamos, base. Luisa González, antes del fallecimiento de Fernando Villavicencio, para que tú me lo digas y me lo confirmes, yo creo que sí iba a ser el caso, pero antes de la muerte de Fernando Villavicencio, ¿Luisa González estaba con números para ganar en primera vuelta? ¿Sí o no? Claro que si todas las encuestas, en realidad todas las encuestas sabían, estaban muy convencidas ya de que la tendencia era de crecimiento, en Ujú. algunas incluso que acertaron en el resultado final, como de Comunicaliza, y otras que han manejado un bajo perfil porque efectivamente necesitan apoyo para publicar y demás. Luisa ya había superado la barrera de los 40 puntos, es decir, en algunas hablaba de 43, incluso algún matemático hacía cálculos que esa fin de semana podía llegar al 47 y los Ujú. más entusiastas decían que podía arribar al 50%. Digamos que entre todos estábamos hablando de un 45%. Sí. Y eso Sí, no era lo Orlando. más preocupante. Ujú. Lo más preocupante es lo que pasaba atrás, porque ese es el problema que se manejó en ese momento, porque hasta ahí Jan Topic ocupaba el segundo lugar y no pasaba de 12, 14 puntos. Otto Sonnerhauser se encontraba entre 10, 11 y Fernando Villavicencio estaba bajando y se encontraba entre 8 y 9 puntos. Ese bloque, ese pelotón, como se dice en términos atléticos, ese pelotón que iba detrás de Luisa, sumaba, entre todos sumaba 30 y pico, digamos que 35. Y Sí. ese era un dato que preocupaba mucho a los analistas, a los asesores, a los estrategas de campaña del bloque. En cambio, en la Revolución Ciudadana había un poquito más de entusiasmo, había confianza, pero efectivamente el 9, 10 empieza a cambiar absolutamente todo. Ya, ok. Orlando, vamos a hacer números. Tú me dices a mí que antes del fallecimiento de Fernando, Luis estaba en 40 y pico. Pongámosle que estaba en 45, alrededor. Ella termina con 33 en la campaña, o sea, alrededor de 10 puntos menos. En este momento que el correísmo necesita captar votos para no caer derrotado nuevamente en una segunda vuelta como hace 2 años, ese 10% más o Uh -huh, menos, que uh pierde -huh. Luisa, ¿a dónde tú crees que se va? ¿En qué candidato cae? Porque sube Naoa, sube Topic, Otto se mantiene y baja. Yo creo que Villavicencio capta cierto porcentaje de voto pésame, en mi opinión, y con todo respeto, y lo he dicho, yo creo que Villavicencio en vida creo que hubiese sacado Uh menos -huh. votos, al menos hasta la fecha en este momento. Entonces, los votos que tenía Luisa se fueron más a Topic, se fueron más a Novoa. ¿A dónde se fueron esos votos que los tenían ustedes en primera vuelta? Mira, buena parte del análisis que se ha hecho estadístico, matemático, también es, te voy a decir en términos así medio globales, pero un 7% se fueron a Novoa. Ya. 7%, lo cual es Ah, bastante. o sea, tú dirías que del 23 que tuvo Novoa, 7, o sea, prácticamente casi un tercio de los votos de Novoa son votos originales suyos. Exactamente. Y te Mira digo tú. eso porque se ha hecho consultas, análisis de los votos de las personas, porque más o menos se tiene una malla de, identificada de quiénes votan, quiénes son consultados.
un 7% se habría ido donde Daniel Noboa, un ¿Y por qué? 4% se habría ido donde Ajá. Jan Topic. Y en Sí. cambio el voto que tú mencionas de Fernando Villavicencio, ese no es un voto débil o blando de la Revolución Ciudadana, que eso sino más bien es un voto duro anticorreísta. Entonces, más o menos en esa proporción, te digo, se puede especular de un punto más arriba, un punto más abajo, pero alrededor de ese es el cálculo. Ahora, ¿por Por- qué? La pregunta es ¿por qué? claro, claro, ¿por qué el votante correísta o más o menos correísta o que tiene cierta simpatía por la Revolución Ciudadana se termina yendo? Primero vamos con Noboa, que está en segunda vuelta. ¿Por qué un tercio de los votos de la de Noboa son originales de la Revolución Ciudadana según sus números? Mira, yo no diría que son originales de la Revolución Ciudadana. Lo que pasa es que hasta un 34, 35% podríamos hablar de voto duro de la Revolución Ciudadana. Ujú. Algunos hablan de un poco más porque la lista de asambleístas nacionales alcanzó el 39%. Entonces, digamos que en ese margen, en esa banda está, digamos, el número Ujú. posible de votos duros correístas. Lo que pasa es que hay un voto blando correísta que Ujú. se ha ido consolidando en los últimos tiempos. Y Claro. eso se nota sobre todo cuando tú ves los resultados electorales del 5 de febrero, voto blando correísta que está en Quito, por ejemplo, en el sur de Quito, que está en el distrito 4 de la ciudad de Guayaquil o del cantón Guayaquil, que ves ese voto blando correísta en la provincia de Manabí. Y ese Claro, voto, que probablemente Orlando es un voto blando correísta y hablando nos referimos que probablemente no sean personas que le tengan total simpatía a la Revolución Ciudadana, pero hay tanto hartazgo con el gobierno de Guillermo Lasso, de las castas políticas que han gobernado en los últimos 2, 3 años, que dicen, bueno, que regrese al fin y al cabo la Revolución Ciudadana, porque al menos antes estábamos mejor. Más o menos ese podría ser el cálculo, ¿no? sí y no. Esa parte sí Sí, es no. importante. ¿Por qué te digo esta parte? Porque es muy importante que lo valores así. Ese voto blando correísta es el que, si estuviese Rafael Correa en la papeleta, sería Votarían por él. absolutamente seguro. Es decir, te lo Ya, digo con correcto. franqueza, cuando tú pones en las encuestas, en los análisis, pones, si el candidato el día de hoy fuese Rafael Correa, seguro, seguro el voto duro de Correa es 47 y hasta un 52% si está Ya. Correa en la papeleta. Entonces, ese es el voto blando. Y lo otro que tú mencionas, sí es importante, Ricardo, por supuesto, hay gente que no está convencida de la candidata, otros que dicen que sí, mejor, mira, se hicieron unos análisis por parte de ciertos equipos que no son precisamente la Revolución Ciudadana, y hay gente que votó por Daniel Noboa. Ujú. Y en esas conversaciones se dice, sí, yo voté por Novoa, pero como no tenía otra opción, voté por él. Me parecía más interesante. Y ahora va a volver a votar por él. No estoy muy segura. Y en otros casos, en un porcentaje de esas personas, están hablando entre el 30 y 40%, que ya no votarían por él por las últimas expresiones, por lo que le van conociendo. Entonces, sí es un momento, por eso te decía que es un momento muy interesante para Ajá, nosotros. Pero para la claro. gente ya están ahí peleándose otra vez, etcétera, etcétera. Ya, Orlando, mira, me pareció muy interesante que tú me dijiste, si Rafael Correa estuviera en la papeleta, ese voto blando correísta, que en parte votó por Topic, que en parte votó por Noboa, insisto, si hubiese estado Rafael en la papeleta, votaban por el correísmo. Sí. Yo me imagino que usted en reuniones en la Revolución Ciudadana, ustedes han dicho cómo podíamos hacer o cómo podríamos hacer, no solamente en primera vuelta, sino ahora más en segunda, que lo necesitan, cómo hacer para que ese voto blando vuelva a casa. Digamos, ese votante blando que no votó por Luis en primera vuelta, ¿qué tú crees que lo evitó o digamos lo alejó para que no votase por su proyecto? ¿Qué crees que opina de la figura de la candidata o sea, hay desconfianza por lo que pasó con el tema de Lenín Moreno, que se les dio un vueltazo, que tal vez piensa, bueno, o por el líder supremo o realmente no pongo mis manos al fuego? ¿Cuál crees que es el cálculo de este votante blando correísta? Mira, hay dos niveles de análisis, quizás en dos dimensiones. El uno es efectivamente la parte emocional subjetiva. Yo creo que es muy importante a la hora de analizar. A veces las encuestas frías no nos ayudan a entender mejor el problema, el tema, el fenómeno, la problemática incluso. Y yo creo que efectivamente el asesinato de Fernando Villavicencio fue brutal, es decir, fue una cosa muy brutal porque la activación que se hizo inmediatamente, que es muy, muy fuerte, Uh -huh. acusando a Correa
del asesinato, mermó muchísimo ese voto que estaba creciendo, que te digo, además estaba creciendo. Esa es una parte muy importante, es decir, el nivel subjetivo. Y el otro es que efectivamente hay una campaña no muy sonada, no muy ruidosa de parte de Daniel Noboa que implica el regalo de cajas con alimentos, el formulario para obtener trabajo en las empresas de la Corporación Noboa, que la madre Anabela Sin esté atendiendo gratuitamente en sus consultorios médicos en los barrios marginales de Guayaquil. Es decir, es una cosa que se estaba construyendo poco a poco y que la gente cuando además en esa misma semana ve a Jan Topic muy agresivo con la Revolución Ciudadana y a Otto Sonnershofer bastante deteriorado en su disputa política con los demás candidatos, dice, bueno, no voy a volver sobre lo mismo, no voy a volver a la misma pelea. Entonces, ¿quién aparecía como en esa lógica que te digo, subrepticia por debajo? Aparecía Daniel Noboa. Y eso me parece que es muy importante. Y el otro dato, que no quiero dejar de mencionar aquí, porque quizás en la costa ecuatoriana, en los centros urbanos más grandes no se nota, es que la familia Noboa, la corporación Noboa ha tenido, no ahora, no hablo desde hace 5, sino hace unos 10 años o 15 años para acá, una fuerte presencia en la Sierra Central. Y eso es muy interesante, muy importante, porque ellos han tenido, digamos, una base orgánica, ONGs, entidades de beneficencia por ahí, que la gente regresó a mirar, porque no tenían a Yacu, a Luisa la votaron bastante mejor que en otras veces, pero todavía no era suficiente. Así que esa suma de factores, digo la suma, no uno más que el otro, sino la suma de factores, dieron lugar a eso. Sí, entonces, Orlando, yo creo que podemos sacar en conclusión que el cálculo de decir, Noboa tuvo 23, le sumo 7 de Otto, le sumo 8 de tal, le sumo 10 de cual, por ende es imposible que gane Luisa, es incorrecto, porque No hasta es el mismo posible. Noboa tiene potencial voto correísta. No, no es posible hacer ese análisis. Y no Claro. digo que sea para favorecer a la candidatura de Luisa González. Te hago una comparación muy concreta. Cuando se dan las elecciones de segunda vuelta entre Fico Hernández y Gustavo Petro en Colombia, Fico empieza más o menos con las mismas No, pero proporciones. no, Fico me parece que era el uribista de primera vuelta. Hernández era Rodolfo, me parece. Rodolfo, perdón, Sí, sí, sí. Sí, estoy equivocado. sí, sí, sí. Cuando se produce esa final entre el candidato outsider Ujú. y Petro, obviamente todo el mundo dijo, este le va a arrasar a Petro. Es Es más, correcto. yo estaba con 2 o 3 consultores de la campaña de Petro, de Francia Márquez, y se pegaron el susto como se puede haber pegado cualquier persona, sabiendo que eso era muy difícil. Y poco a poco, tal como le está pasando a Daniel Noboa ahora, la gente comienza a verlo, comienza a evaluarlo, lo comienza a monitorear, a barajar, incluso sí, no, esto no me gusta, esto no me gusta. Y eso es lo que te digo que se ve en algunos grupos, en algunos focus group, donde la gente dice, sí voté, pero no. Entonces, por lo tanto, sumar automáticamente la votación de Otto, de Villavicencio y la de Jan Topi para Daniel Noboa no es un método adecuado. Y el otro Claro. factor es que todo el mundo, creo yo, estamos en esa temperatura, en ese ambiente, en esa dinámica, está esperando el debate. ¿Por Ujú. qué? Porque se creó un mito de que el debate fue el definidor del crecimiento ¿Y tú crees que no es González. cierto? ¿Tú crees que no es cierto? No del todo. En parte Ya. sí, por 2 razones ahí también. La una porque la gente no lo conocía. Y cuando lo ve en Claro. el debate, tiene un impacto con chaleco antibalas, una cara nueva, etcétera, Ah, etcétera. Eso sí. Segundo, que si la gente estuviese por el debate, los errores que cometió en el debate de cifras y datos que metió Daniel Noboa, lo habrían acabado si era un candidato mucho más protagónico. claro, experimentado de un partido tradicional. O sea, si metía la pata, como metió Daniel Noboa, un jam topic, le reventaban Correcto, así, sí. pero Sí, de sí, lleno. sí. Por lo tanto, no es tan decidor. Yo lo que digo es que efectivamente ahí lo conocieron, esa peleita de Jan Topi y Otto, etcétera, que se genera después, a la gente lo viera. Y te digo que eso se cambia prácticamente en los 3 o 4 últimos días antes de la votación. No es que fue inmediato tampoco eso. Y eso Claro. tan comunicaliza y otros tracking que se han hecho, efectivamente dan cuenta que a partir del 16 de agosto, Luisa González remonta la votación, pero remonta muy fuerte, es decir, incluso en determinado momento estuvo en 22, 23,
y pasa de 22, 23, pasa a 32, es decir, remonta 10 puntos, lo cual Ujú. es bastante fuerte porque ahí esto es personal, esto es muy personal, si me equivoco me corregirá la historia. Yo Ajá. creo que la acusación penal que hace la familia de Fernando Villavicencio a Guillermo Lazo baja esa percepción que se había creado de que el culpable o el responsable, el autor intelectual de la muerte de Villavicencio era Rafael Correa. Esa Sí. acusación de la familia me parece que descoloca a todos. Sí, y mira, y te voy a decir una cosa, Orlando, no sé si compartirás conmigo, pero yo creo que en este momento el mejor amigo de la Revolución Ciudadana y el mayor enemigo de Daniel Noboa, en mi opinión, es el tiempo. Y te explico por qué. Porque mientras más tiempo pase, más posibilidades tenga la Revolución Ciudadana de captar este voto blando que tú me dices que está regado, y al mismo tiempo las personas, primero se irá desmontando esa teoría que se creó desde el día uno cuando fallece Fernando Villavicencio. Estoy de acuerdo contigo, que las personas hayan salido a decir fue tal candidato el que lo mandó, el autor intelectual, el ni sé qué, como no han habido pruebas y no se ha dicho nada, digamos, esa efusividad de culpar al candidato al que se culpaba ya ha bajado. Eso primero. Y segundo, yo creo que Daniel Noboa llega a segunda vuelta no tanto por méritos propios, en mi opinión personal, sino más bien por deméritos de los demás. Tal vez porque la gente dijo, bueno, voy a votar por Daniel Noboa porque de repente es el nuevo, no sé nada de su campaña, no sé nada Exacto. de lo que propone, no tengo ni idea de qué he hecho en la vida, pero sabes que ya me cansé del Partido Social Cristiano, ya me cansé de todos, voy a votar por Noboa. Ahora es que la gente, como ya es segunda vuelta y es algo que conoce, como es la Revolución Ciudadana, la propuesta de la Revolución Ciudadana, digo que no conocen, que es la propuesta de Daniel Noboa, ahora la gente se va a sentar y va a decir, bueno, ahorita sí, te toca hablar, te toca proponer, te toca crecer, ya no solamente vas a ganar por no ser X candidato, sino que ahorita ya te toca dar un plus de más. Por Mm. ende, el tiempo en ese sentido, si Daniel no lo utiliza para bien, puede ser para su contra. Claro, y además hay otros factores, ¿no? Coincido bastante con lo tuyo, efectivamente hay otro momento. La segunda vuelta, todas las segundas vueltas son de otra dinámica y a la gente concentra la atención en los candidatos principales. Ahora es Luisa con Daniel, en el 21 fue Lazo con Arauz, y ahí se van mostrando las potencialidades de los candidatos. Y lo que está detrás es del otro factor que sí pesa, el aparato territorial partidista, para decirlo de alguna manera, y en eso me parece que lleva una gran ventaja la Revolución Ciudadana. Es decir, la Revolución Ciudadana tiene un aparato político muy potente en los territorios. No te olvides que además es en la única provincia donde no saca asambleístas es la provincia de Pastaza, lo cual te da muestras de que efectivamente hay una situación completamente distinta con respecto a la de Novoa. ¿Cuál es la Claro. potencia de Novoa? La potencia de Novoa es que cuenta con el apoyo de algunos partidos, pero no es del todo sólido, no se ve efectivamente esa participación. De hecho, a mí me han contado que hay personajes como Andrés Páez y otros le han dicho cuenta con nosotros y él ha preferido no contestar las llamadas, que les ha dicho que no se va a meter con la trinca, que lo hizo Es que yo me imagino que públicamente. es complicado, que es complicado, Orlando, y ahí te pregunto, a ver, saquémonos todos la camiseta y yo te pregunto a ti, si tú fueras asesor político de Daniel Noboa, ¿qué le dirías? ¿Que pacte con el anticorreísmo, que salga más a hablar a medios de comunicación, que se esconda como hizo en primera vuelta? ¿Qué tú crees que debería hacer Daniel para no perjudicarse? En principio yo creo que él tiene que ser lo que es decir, él tiene que mostrarse como es, no tener muchas poses, a ratos parecería que es un tipo blando, muy débil, en otros momentos es muy fuerte. He visto dos o tres videos donde él se muestra incluso a veces muy alterado, irascible. Uh -huh. Yo, si le tendría que dar una recomendación, es trabajar por sí mismo en su propia imagen y su propia figura. Y lo segundo es esconderla a su vicepresidenta, porque ese es el tercer factor que te iba a mencionar. Su Yeah. candidata a la vicepresidencia creo que es lo peor que pudo haber encontrado en el camino. No le ayuda en nada, tiene expresiones muy duras, esto de que la dolarización no es buena, por supuesto que es un problema bastante grueso escuchar de su vicepresidente una situación de esta naturaleza. Entonces, por eso te diría, la una es ser auténtico, segundo, no arrimarse precisamente con partidos políticos tradicionales y tercero es esconder a su vicepresidenta. Orlando, para finalizar y agradecerte, quiero nada más poner un par de trackings, encuestas, como se llame. Emil, Sí. vamos con la número 4 primero, con la última que te mandé.
Ajá. Este tracking que es de Neoconsulta lo van a ver las que están en Mariela TV en pantalla. Los que estén en radio escuchándome se los voy a relatar. Neoconsulta con corte. El 21 de agosto tenía Daniel Noboa arriba 55-44. Estoy haciendo números redondos, no voy a dar Sí. decimales. De ahí al 28 de agosto, una semana después, tenemos 53-46. Hay un recorte. Daniel Noboa baja, Luisa sube. Y ahora 5 de septiembre, o sea, hace más o menos una semana, un poco menos, Neoconsulta da a Luisa por ahora arriba con 50,4, ahorita sí doy los decimales porque esa es la diferencia, 50,4 contra un 49,6 que da Neoconsulta para el 5 de septiembre. Ahora, Emil, vamos directo a la imagen número 1, por favor, que a comparación de Neoconsulta, Comunicaliza, que yo creo en mi opinión y me baso en los resultados, fue la encuestadora que más acertó los resultados de la primera vuelta, pero Orlando Comunicaliza da a Noboa con corte de hace 10 días, más o menos, 1-2 de septiembre, da un 55-45. Neoconsulta tiene el último corte 5 de septiembre, o sea, un Sí. poquito más pronto. Pero esa Ajá. diferencia entre Neoconsulta y Comunicaliza, ¿en qué se puede basar? Digamos, ¿podrías decir que en este momento existe un empate técnico en encuestas entre Luisa y Daniel? Sí, yo coincido en eso, sí, coincido contigo, que hablando en estricto sentido de la realidad, estaríamos pensando en un empate técnico que estaría en este momento con una ventaja muy corta de parte de Luisa González, es decir, estaríamos Yeah. hablando que le O sea, ¿tú supere crees que Comunicaliza esté equivocado o no ha hecho o no ha actualizado su polling? no actualizado porque efectivamente esa encuesta, como tú mencionas, es de hace más de 10 días ya. La Yeah. de las otras están en las últimas. Y lo que tengo entendido es que en los últimos tracking del viernes para acá ya Luisa ha superado entre 3 y 5 puntos. Con el margen de error, digamos que está entre 3 o 4. Ahí hay un valor que hay que considerar. También es cierto que en los votos nulos, blancos e indecisos ha ido bajando. Todavía es alto. Se Sí. habla de un 32, 38% de indecisión, y en la medida en que bajan los indecisos, los nulos y los blancos, sube Luisa González en esa misma proporción. Por lo tanto, quizás hay un elemento que es clave, ¿no? La gente no siempre te dice la verdad, dice no Claro. sé, Sí, pero sí, sí. cuando cruzas las preguntas, como te decía hace un momento, ¿usted está segura con su voto? El 60% te dice que sí. 60% dice estoy seguro de ese voto. La otra pregunta que se hace, ¿usted votaría a favor de la persona que escogió en la primera vuelta? Ahí entran un montón de dudas, ¿no? Y tercero, un valor que es muy importante a considerar es cuando le preguntas por quién nunca votaría. Y en esa zona pierde Daniel Noboa, es decir, hay un crecimiento de aquellas personas que dicen yo nunca votaría por Daniel Noboa, y en cambio los que dicen yo nunca votaría por Luisa González ha bajado bastante. Es decir, ahí hay un tema que puede ir variando, pero también te decía hace un momento, a mí me parece que todo esto está bien para nosotros, pero en realidad la gente crea la expectativa del debate el 1 de octubre, y del 1 al 15 a mí me parece que el escenario puede estarse configurando ya como cuando Claro. uno va limpiando el vidrio que está ahumado, va limpiando y va apareciendo las imágenes, un poco por ahí sería la imagen que te quería plantear. Así es. Orlando, para finalizar, ahora sí, última pregunta y darte las gracias por haber estado con nosotros en Profuego, en Radio Fuego 106.5. Para las personas que nos estén escuchando, ¿cuál crees que va a ser? Dime, yo sé que hay varios frentes, pero ¿cuál es el frente principal al cual se va a enfrentar la campaña de Luisa González para ganar la segunda vuelta? ¿Movilizar votantes que no votaron en primera vuelta? ¿Recuperar ese voto perdido de voto blando correísta? ¿En qué se van a enfocar principalmente, entre varias cosas, pero principalmente en cuál? Yo creo que hay dos frentes. El uno, efectivamente, movilizar a esos sectores que no votaron, que el voto Mm. blando que mencionábamos hace un momento, que recuperar, hay que hablar con todas esas personas, hay que movilizarse alrededor de eso. Y lo segundo es contrarrestar los ataques, porque yo no tengo evidencias, pero hay demasiada información de hay un aparato muy fuerte de ataque contra Luisa González. Le miran cada entrevista, cada error, si es que habla, si no habla, si se sonríe, no se sonríe, pero hay un aparato de ataque muy fuerte. Yo no creo que sea precisamente Daniel Noboa, ojalá no sea así, pero hay un aparato de ataque muy, muy fuerte, y eso me parece que es terrible. Hay cosas que ella puede mencionar en su momento, puede descontextualizar
Mira que han bajado los ataques durísimos contra Andrés Arauz, a pesar de que él ha estado en algunos medios, pero ahora se concentran contra Luisa González. Y yo Ujú. creo que ese es el segundo elemento. Y quizás hay un factor que es muy importante a considerar, Ricardo. A mí me preocupa mucho, no solamente por Luisa González, por Daniel Noboa, que están en la disputa política, sino por el país, que en los últimos días se gesten actos de violencia, que ocurran otros actos muy violentos. Tan es así que el señor Patricio Carrillo, ex comandante de la policía y ahora asambleísta electo, él habla de que se preparan nuevos asesinatos. Si él que tiene información, que él tiene contactos con la policía, que tiene, lo suelta, a mí me preocupa que eso sea un rumor malintencionado o sea que él efectivamente tiene información para desestabilizar emocionalmente al país, para concitar la alerta, la desestabilización emocional del país y que la decisión sea con base al miedo. Y eso me parece muy, muy preocupante. Así que en esos tres niveles yo creo que hay que hacer el análisis y por supuesto la próxima vez que conversamos contigo, Ricardo, creo que a lo mejor refrendamos esto o lo cambiamos de Ah, parecer. total, total. Orlando, te agradezco un mundo por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte. Mira, 9:15, te despacho justo cuando me lo Perfecto. pedí. Así que Qué te agradezco, bueno. Orlando, por estar con nosotros. Esperemos tenerte muy pronto. Un abrazo a la distancia, Ricardo. Qué gusto hablar contigo. Estés bien. Gracias, Orlando. Estuvimos el día de hoy con Orlando Pérez, analista político aquí en Radio Fuego 106.5 y Mariela TV.